Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Cuando decimos Santiago, entendemos que esta palabra de Dios vino a través de esta persona, Santiago. Cuando dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, entendemos que es servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Esto implica también decir que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Quiere decir que no es siervo de una congregación o de una iglesia. Te está diciendo que es siervo directamente de Dios y no le interesa cualquier religión. Escuchemos también donde dice Señor del Señor Jesucristo. No está diciendo de Jesús. Hay una gran diferencia entre decir Señor Jesucristo y Jesús. El que dice Señor Jesucristo está implicando reverencia. El que dice de Jesús está implicando igualdad. En humildad y reverencia se conoce al discípulo de Cristo. Santiago fue un gran hombre, respetado por todos aquellos que lo conocían o que escuchaban de él. Por eso fue llamado Santiago el Justo. Fue un nazarita y no nazareno, que son dos diferentes cosas. Nazareno quiere decir habitante de Nazaret, aquel pueblo donde el Señor Jesucristo fue criado, pero es un nazarita de acuerdo al libro de Números escrito por Moisés, capítulo número 6. Y también estuvo viviendo como hermano junto al Señor Jesucristo por 30 años. Y mirad cómo le dice Señor Jesucristo. Entonces dime tú, maestro de la Biblia, y tú, pastor de esa gran congregación, ¿quién eres tú para decirle Jesús al Señor Jesucristo? ¿Quién eres tú para llamarle por su nombre? ¿Quién eres tú para dirigirte a Él como igual diciéndole, y Jesús dijo esto y Jesús dijo esto otro? Si ¿te crees tú mayor que Santiago? ¿O dónde está tu humildad? ¿O qué humildad vas a enseñarle a tu congregación o a tus discípulos? Ahora, si esta escritura no está siendo bien interpretada en este momento, ¿qué es lo que dice también la Biblia en otra parte? Mateo 3:11 habla Juan Bautista diciendo, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, dice, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Miremos la humildad y el reconocimiento del Señor Jesucristo para decir que no es digno ni siquiera de quitar las sandalias. Entonces, nos imaginaremos a Juan Bautista diciéndole Jesús, hablándole que Jesús esto, que Jesús dijo esto otro, que Jesús dijo el otro. ¿O será que él más bien diría también el Señor Jesucristo? Entonces, en esto sabemos quién es un verdadero servidor de Cristo en el corazón, y porque sabe respetarlo. Cuando dice a las 12 tribus que están en la dispersión, está diciendo a las 12 tribus de Israel
que están regadas por todo el mundo. Saludos. Aquí también implica que las 12 tribus de Israel sobrevivirán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Punto número 1. Oseas 1:10. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar. Cuando dice que será como la arena del mar, estamos dando cuenta que es una multitud que no se puede medir ni contar. Y aún más dice, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Aquí donde dice, y sucederá en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente, reenforza lo que enseñó el apóstol Pablo. Romanos 11:17. Pero si algunas de las ramas fueron despegadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Aquí en esta escritura implica que nosotros, siendo gentiles alejados de Dios, tomamos el lugar de los hijos de Israel cuando rechazaron al Señor Jesucristo y fuimos hechos partes de las 12 tribus de Israel. Por tanto somos parte de las 12 tribus de Israel que estamos en esta dispersión en todo el mundo. Cuando nos dice saludos, nos saluda y nos saluda sin hipocresía y de buena fe para enseñarnos la verdad de Dios. Y saludándonos con amor nos empieza a enseñar el Maestro, diciendo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Quiere decir que todos los que somos llamados pasaremos por varias pruebas. ¿Por qué somos probados? Para poder entender el segundo versículo, tenemos que regresarnos más atrás. 1000 años antes de Cristo, 3000 años a la fecha. Salmo 53, versículo número 1. Para el director del coro, según Mahalat, masquil de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y no invocan a Dios. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que campaba contra ti. Tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Cuando dice el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, quiere decir que toda persona que es nacida en el mundo, Dios se ha manifestado a esa persona y le ha mostrado
que Él existe. Pero la persona se hizo necia porque no ha querido escuchar a Dios, y por eso al final se cierra en su cabeza y dice, no hay Dios. Por tanto, el Señor prosigue y dice, se han corrompido, han cometido injusticias abominables. Por esas justicias abominables, por eso la persona se ha cegado en su corazón y ha dicho, han querido negar la realidad de las cosas, diciendo, no hay Dios. Más aparte dice el Señor, no hay quien haga bien. No hay nadie que haga bien. Tal vez diga uno, esa persona hace bien, pero más adelante comprenderemos la verdad. Dice, Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero Él dice, todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Este dicho de Dios habla para toda la existencia del hombre, desde el principio de la creación del hombre hasta el final de la creación del hombre. Por eso dice Dios en sentido pasado, que ha mirado desde los cielos. Y cuando dice que no hay ni siquiera uno que haga el bien, Dios mismo testifica que no hay ni uno solo. El ignorante puede decir, puede dudar de la palabra de Dios y diciendo, tal vez él no miró bien, y si hay uno de perdida. Miremos dos cosas, que Dios no es hombre para mentir, y Dios no es hombre para ser imperfecto. Y si alguien dice que Dios no está diciendo bien, ¿acaso crees tú, hombre, que eres mejor que Dios? ¿O eres mayor que Dios? ¿Crees tú poder hacer un hombre del polvo de la nada? ¿O crees tú, cuando dice que Dios ha mirado, puedes tú hacer un ojo para poder decir, hey, yo miro mejor que Dios? Comprendamos, hermanos, nuestra situación, nuestra realidad, y no dejemos que nuestra ignorancia cegue nuestro corazón, como ha cegado la ignorancia a muchísimas personas que se han perdido. Miremos nuestras vidas, analicemos y reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Somos buenas personas? ¿Hemos hecho bien? ¿Somos capaces de arrojar la primera piedra? Humillémonos ante Dios y Él nos exaltará. Pero si en nuestra arrogancia no reconocemos su llamado, no podemos llegar más lejos. Por tanto, si no fuera por Dios, el hombre de sí mismo no hace bien. Prosigamos.
¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad? La persona que hace mal sabe que está haciendo mal, porque ahí Dios mismo les está diciendo que están haciendo mal, y la persona sabe que hace mal. Y dice que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y no invocan a Dios. Es necesario discernir este versículo. Cuando dice los que hacen iniquidad, no solamente se está refiriendo al hombre, pero también a los espíritus que están viviendo entre el hombre. Tanto el hombre, los espíritus que viven entre el hombre manipulan al hombre para que devoren el pueblo de Dios, como si y ellos alimentan su rabieta contra Dios, haciéndole mal a la gente. Por tanto, tanto el hombre como el demonio son uno solo. Y ellos son así porque no invocan a Dios, no conocen a Dios, no sienten a Dios, se han segregado de Dios. Porque una separación de Dios significa insensibilidad a todo bien, a toda bondad, a toda moral, a toda cosa buena. A ver tú que haces iniquidad, tú que eres hombre, contéstame esto. ¿Tú te crees hombre? Dime una cosa, ¿te gustaría que una persona homosexual te toque? ¿Que esa persona homosexual te dé un beso? ¿Verdad que te da náuseas y asco y te da hasta escalofríos? Pero tú has caído bajo. Por tu codicia, por tu avaricia, por tus sentimientos bajos, le haces mal a tu prójimo. Y comprende esto, que un buen hombre le daría asco, le daría escalofríos, le daría vergüenza hacer lo que tú haces. Y eres así porque no has hablado con Dios. Entonces, encuentra dónde fue donde caíste, para que puedas encontrar el camino hacia Dios por tu propio bien. Prosigamos. Donde antes había terror, allí tiemblan de espanto. Porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Aquí está hablando específicamente de los demonios. Porque cuando Lucifer y sus ángeles se rehusaron a adorar a la imagen de Dios, Dios los despojó de toda gloria y Dios los arrojó dispersados sobre toda la tierra. Por eso dice, tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. Continuemos. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Aquí está hablando de la profecía del nacimiento de Cristo. Cuando Dios restaure a su pueblo cautivo. Cuando dice su pueblo cautivo, no está hablando de cárceles, prisiones o cualquier otra cosa, sino de ese mal que nos ha separado de Dios, ese mal que es pecado, que ha traído muerte al mundo.
Entonces se regocijará Jacob, quiere decir cada persona individualmente por sí misma, y se alegrará Israel. Estamos hablando un conjunto de personas, un conjunto de Jacobos. Entonces regresemos a leer la lectura. Tengan por sumo gozo, quiere decir que nos gocemos, porque es algo bueno y fabuloso. Nos dice, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ya entendimos que dice, no hay ningún justo, no hay quien haga bien. Pero ahora estamos leyendo que dice, diversas pruebas. Así como lo implica, quiere decir que el hombre debe ser probado. ¿Probado por qué? Para poder entender esto, sabemos muy bien todos aquellos que han obtenido un trabajo, que para poder preservar el trabajo, para poder contados dignos de estar trabajando en esa compañía, tienen que pasar por un periodo de prueba. Y en ese periodo de prueba depende en el patrón. Entonces el patrón ya no tiene que mirarlo y está trabajando a gusto con él y lo acepta en su compañía. De la misma manera lo miramos en los estudiantes de la escuela. Desde pequeños hasta adultos que necesitan aprender, que necesitan adiestrarse para el trabajo por el cual están estudiando. Asimismo, de la misma manera es este mundo. Es nuestra vida. Es nuestra estancia en este mundo. De la misma manera que un obrero es probado en una empresa, que es solo para trabajar, para efectuar su trabajo, y de acuerdo al desempeño de su trabajo, es el éxito en esa empresa. De la misma manera con el estudiante, si el estudiante, con el desempeño del estudiante en la escuela, si ese estudiante supera toda prueba, todo estudio, o en las escuelas técnicas, a talleres técnicos, resultan todo tipo de profesión, superan todo ese tipo de profesión, entonces están listos para la vida. Asimismo, Dios no nos mandó a este mundo para hacernos de riquezas del mundo. Dios no nos mandó a este mundo para ser famosos. Dios no nos mandó a este mundo para ser estrellas de fútbol, cantantes, empresarios, que diga a uno triunfé en la vida. Es una vista corta de la verdadera existencia del hombre en el mundo. Dios nos mandó a este mundo, como está escrito aquí, prueba. Nos mandó al mundo para ser probados. Y esto implica que nosotros nacimos en el mundo para ser probados. Eso es el verdadero significado de nuestra existencia. Ese es el verdadero motivo de la razón de nuestra venida a este mundo. Y también implica que no vamos a cubrir en este sujeto la razón de la salida de este mundo. Por tanto, en el llamamiento de Dios nos trae
a la academia de la vida, a la academia de la vida eterna, que está llena de estudio y exámenes, pruebas. Por eso dice aquí el maestro que tengamos por sumo gozo, porque cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué será? Porque estamos en verdad, somos estudiantes, alumnos activos en la escuela de Dios, en la empresa de Dios. Por eso, hermanos míos, entendamos el significado de la vida. Cuando éramos pequeños, nuestra mamá nos mandaba al mercado a traer 1 kilo de jitomates. Pero, ¿podremos regresar con 1 kilo de habas? ¿O con 1 kilo de chiles? Nos mandaron a traer jitomates al mercado, y jitomates tenemos que traer. Entonces, tenemos que tener cuidado de no desviarnos de la razón por la que Dios nos mandó a este mundo. ¿Qué dirían, hermanos, si les probara que nosotros estuvimos conscientes cuando Dios nos mandó al mundo antes de nacer? Pero va a ser ese sujeto para otro estudio. Prosigamos otra vez. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Escuchemos. La prueba de fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. En otras palabras, dejemos que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Quiere decir que la paciencia produce un perfecto resultado que hace que nosotros nos volvamos perfectos y completos. Y dice, y nada nos va a faltar. ¿A qué se refiere que seamos perfectos y completos? ¿Y a qué también se refiere que dice sin que nada les falte? Quiere decir que estamos en la escuela de Dios y que nosotros no sabemos lo que va a venir en ese examen, lo que va a venir en esa prueba. Pero el Señor sí, y para nuestro bien. Y cuando tengamos esa prueba en ese examen, en enfrente de nosotros, y vamos a mirar esas respuestas que más antes Dios nos ha preparado, tenemos que contestarnos esos por qué pasan estas cosas. Y no únicamente vamos a contestar esas preguntas, pero también vamos a hacer los ejercicios que están determinados en esa misma prueba. Que si nosotros tenemos fe, que si nosotros confiamos en la palabra de Dios y en Dios, a pesar de la prueba, por tan dura que sea, porque toda prueba viene en toda etapa de nuestras vidas cuando Dios dice que nosotros estamos listos para tal prueba. Por eso también está escrito que nadie será tentado más allá de lo que uno puede lograr. Y dice que nos aferremos al conocimiento de Dios, que confiemos
en su palabra, y que tengamos y que la paciencia es necesaria, porque la prueba la mayoría de las veces es desgastante. Por eso, teniendo paciencia confiando en la palabra de Dios y en Dios, que es confiar en Dios, podremos obtener un perfecto resultado al final. Y teniendo un perfecto resultado, nos perfeccionaremos. Si aguardamos la fe intacta, seremos perfectos y completos. Quiere decir que nada nos faltará. Leamos lo siguiente. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos míos, ustedes acaban de leer 3 versículos, 1, 2, 3. Ahora ustedes tienen frente a ustedes una prueba. ¿Por qué una prueba? Primeramente, ustedes que están estudiando conmigo esta palabra de Dios, se preguntarán, Dios, dame sabiduría para que pueda descifrar esto, lo que se me está siendo presentado en este momento, si es bien o es mal, si es verdad o si es falsedad, si es tu obra o la obra del enemigo. Pero ahora, hermanos, yo les digo a ustedes que estos 3 versículos nos están diciendo que si nosotros nos falta sabiduría, que quiere decir nos falta inteligencia, nos falta conocimiento, nos falta creatividad, no sabemos, necesitamos que Dios nos muestre el camino. Aquí nos está diciendo en estos 3 versículos que lo único que tenemos que hacer es pedírsela a Dios. Y escuchad más después, que dice, y que da a todos abundantemente y sin reproche. Quiere decir que cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, dice que Él nos la va a dar, y no poquita sabiduría nada más, nos va a dar en abundancia, sabiduría en abundancia. Y luego cuando dice y sin reproche, quiere decir que no nos va a decir, que no nos va a reprochar porque nos dio la sabiduría. Quiere decir que no nos va a reclamar porque no la dio. Y dice, y se le será dada. Este primer versículo es una respuesta directa, una promesa dada al hombre. En otra parte podremos decir que es nuestro derecho porque somos criaturas de Dios. Porque Dios nos mandó al mundo, este es nuestro derecho. Que Dios no nos puede negar sabiduría. Que Dios nos la da gratuitamente porque nos la va a dar. No tenemos que obrar nada para poder obtenerla. Es gratis, como el aire que respiramos, como este cuerpo que tenemos. Ahora,
en el segundo y tercer versículo dice que pidamos con fe. Con fe quiere decir confiar en la palabra de Dios. Y dice que no dudemos, porque si dudamos, quiere decir que no recibiremos cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros pensamientos estamos creyendo y no creyendo a la misma vez. Y dice que somos inestables en todos nuestros caminos. El Señor conoce el corazón del hombre. Cuando el hombre no se conoce a sí mismo. Entonces, si nosotros dudamos al leer la palabra de Dios, somos hombres de doble ánimo, inestables en todos nuestros caminos. Entonces no vamos a recibir nada, aunque nosotros pidamos. Por eso, hay que pedir con fe, confiando, y hacer la duda a un lado. Totalmente desecharla en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestra vida, de nuestra vida. Probad a Dios en esto y confíen en Él. Pedir en este momento a Dios que se las dé a ustedes en este momento y confíen que sí se las va a dar. Y después analícense ustedes mismos, midan su nivel de inteligencia y se van a dar cuenta que tienen más inteligencia que anteriormente. Prosigamos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Qué quiere decir esto? Que el hermano que es pobre y humilde, que se gloríe en su exaltación, en su alto rango frente a Dios en esta tierra, mientras está en esta tierra. Siguiente versículo. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir? Que todas las riquezas del rico es la evidencia del desprecio que tiene Dios hacia esa persona. Y más adelante dice que está en peligro de perder su vida. Analicemos lo siguiente. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Pongamos atención. Aquí el maestro nos está poniendo una semejanza del mundo espiritual. La misma semejanza de una hierba que a través de la intemperie del sol, del calor abrasador, que si esa hierba no obtiene agua, su flor se cae y la hierba perece. De la misma manera,
somos este cuerpo, somos nosotros, porque de todos modos la hierba es polvo y nosotros somos polvo. Pero el agua la da Dios a nuestro cuerpo, pero no la agua que está en la llave o en una botella. Estamos hablando el agua que viene de Dios. Necesitamos estar en gracia de Dios para poder obtener esa agua, para que no nos sequemos y nos marchitemos. Pero quiero tomar otro punto muy importante en esta escritura, donde dice: porque el sol sale con calor abrasador. Escuchen ambos hermanos, tanto el pobre como el rico. Sabemos que el mundo está en pecado y le gusta permanecer en pecado, porque aún sabiendo del castigo eterno amenazante de Dios, porque todo aquel que permanece en pecado merece la muerte. Y el mundo sabiendo que el Señor Jesucristo está a las puertas, el hombre no cambia de su camino. El hombre continúa recto como caballo desbocado hacia su propia perdición. Prueba es, hermanos, que si ustedes le dicen a ese hombre que se torne de su camino, no los va a escuchar, ¿cierto? Y la respuesta yace aquí, porque dice: el sol sale con calor abrasador. No se está refiriendo al sol, al calor del sol. Se está refiriendo a la naturaleza de este mundo, que el solo permanecer vivos en este mundo nos agota, nos acaloriza, nos deshidrata, nos marea, nos causa una sed tremenda. Asimismo, el calor abrasador de este mundo espiritual es, primeramente, incredulidad, y segundamente, toda injusticia, toda malicia, toda perversidad, toda descomposición de este cuerpo espiritual que nosotros poseemos. Hermanos, somos como un pedazo de fierro nuevo que somos echados a la tierra y somos expuestos a la intemperie que nos llena de moho y de óxido, y solo por estar expuestos a la intemperie. Asimismo es estar vivo en este mundo. Cada respiración que tomamos, cada momento que vivimos, nos descompone este cuerpo espiritual que nosotros tenemos, alejándonos más y más de Dios. Que solo el agua de la vida
que es la palabra de Dios, y su regador, que es Dios mismo, nos mantiene intactos. Somos un pedazo de fierro pulido y limpio y brillante, o somos una flor verde y hermosa y tierna. Sigamos. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. En otras palabras, que el hombre tiene que pasar la prueba para poder recibir la corona de la vida, que viene siendo la vida que el Señor ha prometido por su muerte en la cruz. Toda prueba que no pasamos en nuestro vivir nos indica si estamos vivos o estamos muertos. Escuchemos lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Pongamos atención en este versículo. Cuando dice que nadie diga cuando es tentado, que en otras palabras quiere decir cuando esta persona está recibiendo o siendo tratado injustamente. Por ejemplo, puede ser una prueba que la persona dice: ¿por qué a mí? O ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no me merezco esto. Cuando la persona siente que se le está realizando una injusticia, eso es lo que quiere decir, que nadie diga cuando es tentado. Tentado también significa eso que te quiere hacer caer. Y dice: soy tentado por Dios. Porque enseguida nos dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal. En otras palabras, Dios es fuerte, Dios es justo, Dios está contigo, no está contra ti en ningún momento. Dios te trajo al mundo y te va a ayudar, porque Él es fiel. Él no es hombre para quedarte mal. Él siempre va a estar de tu lado. Él murió por ti en la cruz. Él te llamó. Él te está llamando. Él te está probando para darte esa corona de vida. Él te perdonó. Él te volverá a perdonar 70 veces 7. Porque Él es Dios. Y enseguida dice: y Él mismo no tienta a nadie. Te está volviendo a reiterar el orden de las cosas. Y si en verdad eres tentado, no es por Dios, pero es por el enemigo. O como dice enseguida: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En otras palabras,
cuando el alma del hombre engendra pasión por este mundo, él solo engendra esa lujuria que hace sentir esa tentación por esa cosa del mundo. Y después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Nos está detallando paso a paso la caída. Ahora, amados hermanos míos, dice, no se engañen. Volviendo a reiterar lo mismo, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Quiere decir que Él no te va a decir hoy sí y mañana no, nada más de la nada. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aquí otra vez nos vuelve a decir que Él nos ejercita en las pruebas que Él cree correctas para nosotros. Escuchen esta otra. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia no adulterada. Y a través de este conocimiento de la palabra de Dios, podremos nacer cada vez que muramos en este mundo. Cada vez que fracasemos, cada vez que nos equivoquemos. Pero todo esto lo obtendremos si nos acatamos a la verdad. Lo siguiente nos dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Escuchemos lo que dice. Cuando dice primicias, primicias quiere decir lo primero, lo mejor de la siembra, lo mejor de la granja, lo mejor de la obra. Esas somos nosotros, las primicias de sus criaturas. Y todo esto, todas estas pruebas, es para hacernos lo mejor, mejores que los ángeles, mejores que toda criatura. Continuemos. Esto lo saben mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Quiere decir que este es el orden que tenemos que acatar para poder caminar en el camino de Cristo. Prontos para escuchar, tardos para hablar porque el no hablar lo que no hablar al aire. Tenemos que saber, controlar, estar conscientes de cada palabra que procede de nuestras bocas. Dice también, tardo para la ira. Enseguida nos explica más eso. Pues la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Quiere decir que cuando el hombre está está en ira, nunca va a obrar la justicia de Dios. Se ha cegado. Ahora más adelante nos explica mejor. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Cuando dice toda inmundicia, también está diciendo la ira. Que desechemos la ira. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que quitemos la ira. De hecho, el enojo. No nos enojemos. Yo sé que el apóstol Pablo dice, está bien que se enojen, pero no dejen que el sol caiga sobre sus manos. Pero hermanos, aquí el maestro nos está diciendo que desechemos todo coraje, todo enojo de nuestra vida. Hermanos, yo estando 30 años en el Evangelio, les digo que es mejor quitar el coraje, todo coraje de nuestro corazón, hacernos inmunes al coraje. Y dice, y todo resto de malicia, igual, y reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que quiere decir que la palabra de Dios, si no somos receptores, que si no somos humildes, que si no tenemos nuestro corazón dispuesto, la palabra implantada, la palabra de Dios, no la vamos a poder recibir. Y escuchemos que es poderosa para salvar sus almas. Y no únicamente nuestras almas, pero la palabra de Dios puede salvar también las almas de nuestros seres queridos. Entonces, hermanos, es de suma importancia por nuestros seres queridos el recibir la palabra de Dios con humildad. Enseguida dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Quiere decir que cada vez que escuchemos un mandamiento de la palabra de Dios, que nos ejercitemos en cumplir esa palabra. Porque no por saber la palabra de Dios seremos salvos, sino por cumplir la palabra de Dios seremos salvos. Y así no nos estaremos engañando a nosotros mismos que estamos haciendo bien. Enseguida nos ilustra, dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En otras palabras, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de quiénes somos, nos miramos al espejo y nos damos cuenta en dónde estamos fallando. Y entonces, al rectificar nuestros hechos, entonces cumplimos y purificamos nuestras almas.
Pero si nada más escuchamos, es como mirar nuestras culpas y como si nada hubiera pasado, como si nada hubiéramos visto. Pero dice, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. La ley perfecta, la ley de la libertad, nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y la segunda nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que todo aquello que no quisieras que te hicieran a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Cumple estos dos mandamientos y serás bendecido en todo lo que tú hagas. Prosigamos. Si alguien se cree religioso, quiere decir que si nos creemos muy apegados a Dios, pero no refrenamos nuestra lengua. ¿Por qué tenemos que refrenar nuestra lengua? Porque no podemos mentir contra la verdad. Tenemos que refrenar nuestra lengua para que no peleemos contra Dios. Dice, sino que engaña su propio corazón. La religión de tal es vana. No nos engañemos a nosotros mismos. No mentamos contra la verdad, que a final de cuentas estamos peleando y haciendo daño en vez de bien. Sigamos. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Este versículo también es de suma importancia, porque nos está declarando la verdadera religión. Aquí en YouTube o en todo mundo dice, pero ¿cuál es la verdadera religión? Hay muchísimas religiones, pero aquí nos dice el Señor, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a los niños desamparados y a las viudas desamparadas en sus sufrimientos, y apoyarlos, tanto al huérfano como a las viudas o a los viudos, y que nos guardemos de todo mal, que nos refrenemos de iniquidad, que no pequemos.